Bueno, hoy en día se dice que el cáncer de páncreas es el tumor más letal de todo el cuerpo. Yo les hablaba que el cáncer gástrico para mí es el que he visto más sufrir pacientes, eso es para mí, pero hoy en día se dice que el cáncer de páncreas es el tumor más letal que existe. De hecho, los pacientes, inclusive en pacientes con estadio 1 al diagnóstico, que se les hace una resección completa con un tratamiento aparentemente curativo, solo de estos pacientes el 20% están vivos a 5 años y estamos hablando de pacientes en estadio 1. En estadio 4, obviamente, hace 5 años veíamos reportes de 0% vivos a 5 años, esto pues el 0% en medicina no existe, se dice que más o menos únicamente el 4% de los pacientes con cáncer de páncreas metastásico están vivos a 5 años. La incidencia y mortalidad pues no tiene mucho caso aprendérnoslas, nada más saber que la gran mayoría de los pacientes que se diagnostican con cáncer de páncreas en ese mismo año van a fallecer por la enfermedad. Es raro en pacientes menores de 45 años de edad y si se dan cuenta la diferencia entre hombres y mujeres es prácticamente lo mismo, ¿no? Lo mismo da en hombres que en mujeres. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para cáncer de páncreas? Bueno, aquí vemos los factores de riesgo hereditarios, de enfermedades hereditarias, aunque seguramente ustedes ya les dijeron qué cantidad de todos los tumores malignos son secundarios a enfermedades hereditarias. Porcentaje. ¿Cuánto? 5%, ¿no? Entonces realmente es raro ver un tumor que sea secundario a una enfermedad hereditaria. Esto es un poquito más común, ¿no? La pancreatitis crónica, vemos cómo dependiendo el tiempo en la cual se diagnosticó pancreatitis crónica y los eventos de pancreatitis que han tenido los pacientes, aumenta de forma importante el porcentaje de incidencia de cáncer de páncreas. La diabetes tipo 2 se ha asociado, aquí vemos con un riesgo relativo de 1.5 hasta 2. Sí, entienden bien qué es el riesgo relativo, ¿verdad? ¿O hay alguien que no lo entienda? Que levante la mano el que sí lo entienda. Ok, son poquitos. Bueno, riesgo relativo, riesgo relativo es muy importante que lo sepan. La unidad 1 es un riesgo como la población general. Entonces, si nosotros decimos que un paciente con diabetes mellitus tipo 2 tiene un riesgo relativo de 2 para presentar cáncer de páncreas, quiere decir que este paciente tiene el doble de riesgo o un riesgo del 200% a la población general. Cuando el riesgo relativo es menos de 1, estamos hablando de un factor protector. O sea, si aquí dijéramos que comer verduras nos da un riesgo relativo para cáncer de páncreas de 0.80, eso quiere decir que los pacientes que comen verduras, entonces tienen 20% menos de riesgo de padecer la enfermedad. ¿Sí queda claro? Eso es muy sencillo. Entonces aquí vemos cómo los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 de 1 a 4 años de evolución tienen un riesgo, tienen el doble de riesgo de padecer cáncer de páncreas que la población general. Y bueno, y la diabetes mellitus tipo 1, esto es un poquito difícil de saber porque no sabemos realmente qué lleva a qué, ¿no? Si la diabetes a cáncer de páncreas o el cáncer de páncreas a la diabetes. A fin de cuentas sabemos que cuando está afectado un órgano, pues obviamente va a perder su función, y si tenemos un cáncer en el páncreas, pues lo más común es que esté afectada su función, y en la gran mayoría de los pacientes que tenemos con cáncer de páncreas vemos una diabetes o que se presenta poco tiempo antes del diagnóstico de cáncer o que se presenta pues al momento del diagnóstico. Tabaquismo, muy importante. Obesidad, importante. Aquí hay algunos que asocian al Helicobacter pylori y la presencia de la gastrectomía parcial. Los tumores más frecuentes en el páncreas son los tumores exócrinos. Los tumores endócrinos del páncreas habitualmente son tumores benignos. Los tumores malignos más frecuentes son los tumores exócrinos de páncreas. Y de estos pues vamos a ver de dónde crecen estos tumores. La gran mayoría de los tumores malignos van a crecer de estas células del páncreas, de las células acinares y de las células ductales. Y estas células, cuando se convierten en células malignas, nos van a dar un adenocarcinoma. De todos los subtipos histológicos de páncreas,
de cáncer de páncreas, el más común es el adenocarcinoma. A lo mejor suena muy repetitivo que digamos que siempre es el adenocarcinoma. Hoy en día no es suficiente decir adenocarcinoma. Hoy en día es importante decir adenocarcinoma y de qué subtipo. Eso obviamente pues ustedes no, yo espero que no se los pregunten, ¿no? Pero eso nos ayuda a nosotros también determinar un poquito el pronóstico. ¿Cuál es la localización más frecuente del cáncer de páncreas? Aquí vemos la cabeza del páncreas es el sitio más frecuente de localización del cáncer de páncreas, seguido de la cola del páncreas y hasta el final el cuerpo. Y bueno, aquí no me voy a meter mucho de los subtipos, que si células acinares o esto no tiene mucho caso. Las manifestaciones clínicas más frecuentes en cáncer de páncreas, acuérdense que es la triada de dolor, pérdida de peso e ictericia. Esa es una triada que nos hace sospechar la presencia de cáncer de páncreas. ¿Alguien se acuerda de un signo que se asocia a cáncer de páncreas? Signo de curvo. ¿Igual? ¿Qué es? El de Kula, ¿no? Que es vesícula palpable, ictericia y dolor, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál? Son de necrosis, pero también se pueden presentar en carcinoma. De las manifestaciones clínicas, fíjense, la más frecuente es la ictericia. Habitualmente cuando un paciente llega con ictericia ya estamos hablando de un tumor que está avanzado. ¿Por qué? Porque ya el tumor logró invadir las vías biliares y pues eso hace que tengan ictericia. Raro que haya alteraciones intestinales, puede haber dolor. La gran mayoría de los pacientes con cáncer pancreático van a perder el apetito, van a estar hiporéxicos y van a tener pérdida de peso importante. Esto pues no es importante, ¿no? Esto es uno de los tumores malignos que más presentan enfermedad tromboembólica es el cáncer de páncreas. De hecho, nosotros hemos tenido pacientes donde llegan por trombosis raras, trombosis arteriales, trombosis cerebrales sin algún antecedente importante, gente joven con trombosis renal, por ejemplo, que bueno, al momento de buscarles qué es lo que está sucediendo, bueno, nos damos cuenta que pueden llegar a tener un tumor, ¿no? Y de los tumores más trombogénicos, pues es el cáncer de páncreas. Y aquí vemos por qué el cáncer de páncreas va a expresar el factor tisular que va a activar las cascadas de coagulación. Y aquí vemos más o menos se puede llegar a presentar algunos reportes en el 5 o 6%, aunque fíjense aquí en autopsia se ha presentado hasta en el 47%, aunque esto realmente no sea sintomático. ¿Cuáles son los estudios de imagen que tenemos que hacer en un paciente con sospecha de cáncer de páncreas? Lo principal, como siempre, es hacer bueno, ¿cuál es el estudio que se hace en un paciente que llega con ictericia a un hospital, a urgencias de un hospital? ¿Cuál es el primer estudio que se hace? Un ultrasonido, ¿no? Entonces, habitualmente el cáncer de páncreas se sospecha cuando se hace un ultrasonido en un paciente que llega con ictericia al hospital, ¿no? Esto es lo más frecuente. Cuando vemos alguna alteración por el ultrasonido, lo que tenemos que mandar a hacer es una tomografía con contraste. La tomografía con contraste nos puede diagnosticar la presencia de un tumor pancreático. ¿Necesitaremos biopsia para ver si realmente ese tumor es un tumor maligno o no? Realmente no. ¿Por qué? Porque un tumor sólido en la cabeza de páncreas, la gran mayoría de ellos van a ser tumores malignos. Estamos hablando de arriba del 85%. Entonces, igual que riñón, no requerimos una biopsia. Una lesión sólida con características clásicas en una tomografía y una lesión sólida con características clásicas en una tomografía en páncreas, principalmente en enfermedad que se puede resecar, no necesitamos hacer una biopsia. Cada vez
con las nuevas técnicas de biopsia, el riesgo de siembra tumoral en el sitio de biopsia es menor. Sin embargo, todavía ese riesgo existe, ¿no? Es por eso que se dice que si existe un tumor sólido en la cabeza de páncreas sospechoso de cáncer y tiene datos de que se puede resecar por completo, pues hay que quitarlo, ¿no? Muy raro que veamos pacientes, menos del 15% de los pacientes que tienen cáncer gástrico vienen en una etapa resecable. Para estar seguros si esa enfermedad es resecable o no, aparte de la tomografía necesitamos hacer un ultrasonido endoscópico. El ultrasonido endoscópico es el que nos va a dar más idea de la relación del tumor con los vasos sanguíneos y la presencia o no de ganglios alrededor, ¿no? O sea, realmente nos va a decir tamaño y nos va a decir presencia o no de afección a vasos sanguíneos que nos contraindican hacer una resección quirúrgica. Entonces, el ultrasonido endoscópico es el mejor estudio para determinar la T y la N del cáncer de páncreas. Obviamente, en pacientes que les hacemos tomografía y ya tienen metástasis hepáticas, pues no tiene caso hacerle un ultrasonido endoscópico, al menos de que sea un paciente que le queramos hacer una biopsia por ultrasonido endoscópico. Entonces, este paciente sí es candidato a hacer un ultrasonido endoscópico. PET no se utiliza en cáncer de páncreas. El marcador más importante en cáncer de páncreas es el CA19-9. No es un marcador diagnóstico, únicamente nos ayuda para definir o determinar de forma subjetiva cómo está el tratamiento. Si estaba el CA19-9 elevado antes de la cirugía y después disminuye, pues obviamente nos habla de que no hay restos de tumor en el cuerpo. Si el CA19-9 estaba elevado antes de un tratamiento con quimioterapia para una enfermedad metastásica, pues podemos utilizarlo para ver evolución de la enfermedad. Sin embargo, el CA19-9 no únicamente se va a aumentar en lesiones malignas, también se va a aumentar en lesiones benignas. Entonces, si una paciente llega con ictericia y tiene colangitis, pues realmente no sabemos si ese CA19-9 está elevado por la colangitis o por la presencia de un tumor. El TNM de páncreas es realmente muy sencillo, no me voy a meter en detalles. No sé si hay preguntas hasta ahorita. ¿No? ¿Preguntas, dudas? El primer sitio de metástasis de cáncer de páncreas es el hígado. Sí. Ok. 5 palabras del tratamiento de cáncer de páncreas, como le hice con cáncer gástrico. Igual vamos a dividirlos en enfermedad localizada, que es el tumor, que se puede resecar y que no tiene la presencia de ganglios positivos, por lo menos en los estudios de imagen que se hacen previo al tratamiento quirúrgico. La enfermedad localmente avanzada o estadio 3, que tiene ganglios positivos, y la enfermedad metastásica. De la enfermedad resecable, a lo mejor lo único que es importante que ustedes sepan es qué tipo de cirugía se debe de hacer en un paciente con cáncer de páncreas. Ustedes seguramente han escuchado de la cirugía de Whipple, es la cirugía de elección en pacientes con cáncer de páncreas, de cabeza de páncreas. Cuando tenemos tumores de cuerpo y cola de páncreas se hace una pancreatectomía distal con esplenectomía y disección ganglionar. Y cuando es de cabeza se hace la cirugía de Whipple. ¿Qué es lo que hacen en una cirugía de Whipple? Bueno, es una pancreatoduodenectomía. A ver si aquí lo tengo. Se han intentado realizar otro tipo de cirugías, sin embargo ninguna cirugía ha demostrado ser mejor que la cirugía de Whipple, que es la que se hace desde hace muchos años. Y lo que les quiero enseñar, aquí está. La resección de cabeza de páncreas, resección de duodeno, resección de primeros 15 centímetros del yeyuno, del conducto biliar común, de la vesícula, y se hace una gastrectomía parcial. Eso es lo que incluye una buena cirugía de Whipple. Y más o menos esto es lo que sucede con los pacientes, ¿no? Así es como queda. Habitualmente nosotros como oncólogos médicos
decimos que un tumor es resecable o irresecable, ya no dependemos mucho de lo que nosotros pensemos que se puede resecar o no se puede resecar. Más bien, todos los pacientes con tumores pequeños de páncreas, vamos con un cirujano especialista en este tipo de tumores y le preguntamos si él cree que es resecable. Hoy en día los criterios de resección pues van a hacer que el cirujano realmente crea que se pueda resecar. ¿Por qué? Porque hay técnicas nuevas donde se hacen stents, puentes vasculares que se pueden resecar, inclusive tumores que estén afectando algunas venas. Probablemente el criterio de irresecabilidad más importante sea la afección de la mesentérica superior, ¿no? Una invasión de la mesentérica superior, pues ni modo de que la cortemos y dejemos el intestino sin flujo sanguíneo. Todos los pacientes que se les hace una resección completa de un tumor pancreático tienen que pasar por un tratamiento de quimioterapia adyuvante o después del tratamiento quirúrgico. En enfermedad localmente avanzada, que tiene ganglios positivos, es muy controversial el tratamiento. ¿Por qué es controversial? Porque realmente la cantidad de pacientes que tenemos que llegan en estas etapas de la enfermedad es muy, muy poquita. Y es por eso que ha habido pocos estudios que se han realizado en pacientes con estas características de la enfermedad. Lo que sí sabemos hoy en día es que tiene que ser un tratamiento multimodal, donde se incluya quimioterapia, se incluya radioterapia y se incluya cirugía, si esto es posible. Habitualmente lo que nosotros hacemos y lo que está un poquito más estudiado es darles tratamiento con quimioterapia a los pacientes. Sabemos que hasta el 60 o 70% de estos pacientes con quimioterapia van a progresar. Entonces, el paciente que no progresó a la quimioterapia, 3, 4 ciclos de tratamiento, la metemos a un tratamiento con quimioterapia y radioterapia concomitante. Sabemos que el 80% de los pacientes van a progresar, entonces la gran mayoría progresa, y el paciente que no progresó a eso, entonces sí pudiera ser un candidato a tratamiento quirúrgico. Pero bueno, como les dije, pues es un tumor bastante agresivo. Y en enfermedad avanzada o en enfermedad metastásica, pues la única opción de tratamiento que tenemos es el tratamiento sistémico. Habitualmente utilizamos medicamentos como el 5-FU, oxaliplatino, irinotecan en conjunto, y hay algunos esquemas que utilizan, por ejemplo, esquemas con gemcitabina, y en algunos, hay algún estudio por ahí donde un medicamento de tratamiento molecular dirigido que se llama erlotinib ha demostrado cierto beneficio, pero pues eso no es tan importante para ustedes. No sé si haya dudas o preguntas de cáncer de páncreas. ¿Quedó más o menos claro los 3 temas que vimos o no? Porque yo sé que me fui muy rápido, pero pues esa era la intención, ¿no? Intentar dar datos muy claros de cada uno y pues creo que se van con lo más importante. No sé si tengan dudas o preguntas o algún comentario o alguna cosa. ¿Que de qué, perdón? No nos confundamos. El cáncer de pulmón es el tumor que causa más mortalidad prácticamente en mujeres y en hombres en el mundo, prácticamente. Lo que yo estoy hablando es de agresividad del tumor. O sea, el cáncer de pulmón, al ser un tumor muy frecuente, tenemos muchas herramientas de tratamiento. Entonces, la mayoría de los pacientes que se diagnostican con cáncer de pulmón, ya hoy en día con los nuevos tratamientos que tenemos, la minoría de ellos se van a morir en el mismo año en que se diagnosticó. Y hoy en día tenemos supervivencias a 5 años del 30-40%, aún en enfermedades metastásicas. No sé si me explico. El cáncer de páncreas, no estoy hablando de incidencia y prevalencia mundial, estoy hablando de letalidad del tumor. O sea, si a un paciente se le diagnostica cáncer de páncreas, lo más probable es que se muera antes del año de haberse diagnosticado. Por eso les comentaba, un paciente con un cáncer de pulmón estadio 1 tiene una expectativa de vida a 5 años de más o menos un 60-70% aproximadamente. Un paciente con cáncer de páncreas estadio 1 tiene una expectativa de vida a 5 años del 20%. O sea, el cáncer de pulmón sin duda es de los tumores que más causan muerte por cáncer en el mundo. Pero aquí estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de letalidad de la enfermedad. ¿Sale?
Pues en realidad no sabemos si... Es un poquito complicado porque el Helicobacter pylori así es un agente causal de tumores gástricos, pero no tanto del adenocarcinoma gástrico, es más bien de otro tipo de tumores como los MALT, ¿no? Los linfomas tipo MALT gástricos. Eso sí sabemos que prácticamente el 100% de los MALTs están asociados a la presencia del Helicobacter pylori, no así los adenocarcinomas gástricos. Es por eso que el tratamiento para el Helicobacter pylori tampoco ha demostrado disminuir la mortalidad por cáncer gástrico. Entonces, bueno, si ustedes me dicen, bueno, ¿vale la pena tratar al paciente o no? Pues no lo sabemos, es controversial en un paciente asintomático, ¿no? O sea, por lo menos para disminuir el riesgo de adenocarcinoma gástrico, no habría necesidad. ¿Cuál? El de páncreas es por tomografía. Por tomografía. ¿Algo más? Bueno, ya no tarda la doctora Elizabeth Escobar. Este, y cualquier cosita